por el cual se convoca a las reservas ciudadanos entre 22 y 29 años y oficiales entre 20 y 50 años. En base a esto se va formando el regimiento Boquerón, el RI6 Boquerón. Con la incorporación de las reservas y también de ciudadanos extranjeros que abrazaron la causa paraguaya como propia, fueron formándose los cuadros del regimiento 6 Boquerón, y recuerdo aquí a algunos oficiales extranjeros como los tenientes primeros Leo e Iván Orangeret, los tenientes segundo Tomás Melón y Pedro Carbinelli, y un profesor Carvalho y José Carvalho y Peri. Este fue armero del segundo del regimiento. Con la incorporación de las reservas, se constituyó el RI6 Boquerón con 3 batallones, cada batallón con 3 compañías, una compañía de acompañamiento y ametralladoras pesadas, y un escuadrón de caballería regimentaria. Totalizaban ese regimiento 1.600 hombres. Los lugares de acantonamiento del regimiento fueron los siguientes: para el primer batallón, la Escuela República Argentina; para el segundo batallón, el Colegio Nacional de la Capital; y para el tercer batallón, la Escuela General José Duvigis Díaz. El escuadrón de caballería regimentario y la compañía de acompañamiento y ametralladoras pesadas se acantonaron en la escuela militar. Este fue el principio de la formación del RI6 Boquerón en base a un cuerpo selecto de oficiales, cadetes y tropas que nacieron en la escuela militar. El inicio de las movilizaciones de Boquerón: el 23 de agosto partió el escuadrón de caballería embarcándose en Puerto del Jardín Botánico hasta Cerrito como avanzada del regimiento. Posteriormente, el 24 de agosto parte el segundo batallón con rumbo a Villa Ayes. El 25 de agosto, partida del primer batallón rumbo a Benjamín Acebal. El 26 de agosto, partida de la compañía de acompañamiento y sección de ametralladoras rumbo a Benjamín Acebal. El 28 de agosto, partida del tercer batallón. Y el 29, el comando, la plana mayor y servicios auxiliares del regimiento. Estando ya acantonados entre Villa Ayes y Benjamín Acebal, llega la orden de partir, a concentrarse a Puerto Casado, el 3 de septiembre de 1932. Embarcándose el primer batallón en el cañonero Humaitá, el segundo batallón y parte de la compañía de acompañamiento en el buque de transporte San Francisco. El 7 de septiembre, el comando de la unidad y el resto del regimiento en el cañonero Paraguay. Llegan a Puerto Casado el 29 de septiembre y se concentran, el regimiento se concentra ahí, en Puerto Casado. Ese mismo día se embarcan en un largo convoy tirado por una vieja locomotora con rumbo a lo que llaman punta riel o terminal, y
Hicieron un viaje de casi 145 kilómetros, casi en 24 horas. Al llegar a Punta Riel, terminó el viaje en ferrocarril. Entonces el regimiento inicia su largo peregrinar hasta Boquerón, a pie y por etapas, llegando el 11 de septiembre a Casanillo. Creo que había hablado sobre Casanillo. En Casanillo ven el rostro de la guerra. Los primeros largos transportes de vehículos de tracción a sangre y destartalados camiones, conduciendo heridos provenientes del frente de batalla, porque recordemos que el 9 de septiembre se iniciaron los combates en Boquerón. De ahí siguen, de Casanillo llegan a Campo Esperanza. En ese largo peregrinar quiero recordarles que nuestro ejército llega a ponerse en contacto con la dura realidad del territorio del Chaco. Caminos polvorientos, el polvo que se le metía hasta los pulmones. Muchos de ustedes conocen el Chaco, los famosos talcales. El calor, el sol inclemente, la sed, pues no teníamos nosotros un equipo de logística que acompañe a nuestras tropas, que obligaron a desprenderse de parte de sus bagajes, agotados en marchas continuas con breves etapas. No contábamos tampoco con acantonamientos precarios donde la tropa pueda tomarse un pequeño descanso. Tampoco contábamos con medios de transporte. Eso demuestra la insuficiencia de la preparación de nuestro ejército para la guerra. De Campo Esperanza llegan a Isla Poí, parten temprano llegando a Isla Poí en ese mismo día. Nuestras fuerzas, con un trayecto de casi 145 kilómetros, con falta de agua, con la sed que les acuciaba, con un sol inclemente, por supuesto que tenían que ser levantada su moral, y esa moral la levantaban los cadetes con cantos, burras y vítores. Así llegan a Isla Poí, donde se establece un periodo de descanso. El 16 de septiembre marchan rumbo a su destino, que era su desplazamiento a Boquerón. Hicieron un trayecto de 50 kilómetros a marcha forzada, con el rostro curtido por el calor, la sed y el sol. Pero llegaron. Ese mismo 16 de septiembre partieron temprano y llegaron ese mismo día en un trayecto de 50 kilómetros. Para que nos demos cuenta del sacrificio que hicieron nuestros mayores, a quienes les debemos el mayor de los respetos y nuestra admiración. El 16 de septiembre, apenas un descanso, les esperaba ya la orden de operaciones, porque el comandante del cuerpo de ejército urgía la participación del regimiento Boquerón en el sector ya predeterminado. Ahí les esperaba ya la orden de operaciones, y después de un descanso, el 16 de mañana temprano, empieza el 17, comienza el desplazamiento de las tropas para tomar contacto con el enemigo. Marchaban con un boque tupido, enredándose, y en las partes despejadas, soportando el fuego de las ametralladoras. Quiero decirles que Boquerón, según el relato de un distinguido jefe, era un perímetro totalmente bien defendido, con ametralladoras inteligentemente bien emplazadas y un campo de tiro perfecto. Y decía él
de que una mosca no podía volar sin que cayera abatida por el fuego de las ametralladoras. Así el regimiento fue desplazándose hasta tomar sus posiciones de combate. El primer batallón se ubica a la izquierda. El segundo batallón se ubica a la derecha, interceptando el camino que conduce a Ramírez, Fortín Ramírez. Y en reserva, de acuerdo a las disposiciones del orden de operaciones, el tercer batallón. Y aquí debo recordarles que nuestros soldados, desde Isla Coquí hasta Boquerón, hicieron un trayecto de 50 kilómetros sin esa disciplina de marcha a que el infante puede estar sometido, digamos. Ellos consumían antes de tiempo el agua de sus cantimploras. Entonces, la proximidad del combate, más la sed que le secaba la garganta, la movilización, constituyó un enemigo formidable para nuestras fuerzas. Acuciados justamente por esa sed, deseaban avanzar y tomar la posición que se les había encomendado. Y aquí voy a hacer un párrafo en honor al cadete Otazú. Él era comandante de pelotón, poseedor de la única brújula de orientación, marchaba a la cabeza de sus hombres. No llegó a mandar, no desplazó una patrulla de reconocimiento y temerariamente se lanzó al campo de batalla, cayendo mortalmente herido por una ametralladora que le disparaba de flanco. Inmediatamente el cadete Herminio Mendoza se larga, despreciando el peligro, se lanza para rescatar a nuestro cadete ya mortalmente herido. Este muere en sus brazos, encomendando a sus camaradas a seguir combatiendo hasta llegar a la victoria. Ese fue el temple de nuestros hombres. El primer cadete que rindió tributo dio su vida por la patria, el cadete Otazú. Pasado el mediodía, una columna, un destacamento boliviano, al mando del mayor Montalvo, se introduce entre el segundo y tercer batallón, tomándolos por la espalda. A estos se les había prometido que estarían cubiertos por fuego enemigo. Este batallón crea desconcierto en nuestras filas, este destacamento boliviano, y se produce, tienen que multiplicarse los comandantes de batallones para que evitar el desbande de sus hombres, y también fueron acosados entre dos fuegos, proveniente del Fortín y el proveniente del destacamento atacante. Este destacamento llegó a infiltrarse y penetró en el Fortín. En esta confusión se produjo, los cadetes comandantes de pelotones pusieron todo de sí para evitar el desbande de nuestras fuerzas. Y en ese contexto, el cadete Pastor Pando, luchando temerariamente, cae mortalmente herido sin que pueda ser rescatado. Ese fue el saldo. Cayeron también prisioneros, por ejemplo, el cadete Rogelio Fiore, y también hubo heridos, graves y leves. Ese fue el saldo del primer día de combate, de la entrada al bautismo del fuego de la Escuela Militar del R6 Boquerón. Finalizada la